Yo soy absolutamente convencido de que el periodismo sigue siendo una herramienta imprescindible para que una sociedad tenga información y sobre todo formación para poder tomar las decisiones importantes, correctas. El problema que tenemos es que tenemos una clase política que ha hecho de la opacidad una religión y mucho de lo sustancial que define los destinos de la vida de los mexicanos sucede tras bambalinas. Cuando los periodistas vamos a cubrir la crónica parlamentaria donde se está definiendo una ley importante, lo que estamos cubriendo en realidad es una puesta en escena. Muchas veces lo fundamental de esa ley se determinó en una charla de sobremesa entre 5 o 6 personajes poderosos que en lo oscuro deciden los destinos de todos. Las herramientas periodísticas, en ese sentido, les cuesta mucho trabajo penetrar en esa zona, en esas cámaras ocultas de la antropología del poder, digamos. Y ahí es donde la novela, particularmente estas novelas de thriller político, de personajes construidos con todas sus complejidades desde el poder, ayuda mucho a complementar estos dos elementos, ¿no? Y tratar de entender por qué sucede lo que sucede. Porque creo que vivimos el peor de los dos mundos en este proceso de transición democrática que ni acabó siendo democrática ni propiamente una transición, sino una involución. Es decir, desaparecieron las normas que cohesionaban el viejo régimen con un partido fuerte, con un presidente que hacía las veces de árbitro, y por fortuna desapareció eso, pero por desgracia no fue sustituido por un tejido institucional capaz de restablecer normas, rendiciones de cuentas, controles a los poderes fácticos. Y hoy tenemos, como digo, el peor de los mundos, ¿no? Hay una especie de cabina de mando del poder político donde han desaparecido las palancas y los botones que permitían controlar a un gobernador, sujetar los excesos de un líder sindical, de un empresario monopólico desaforado, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, la disputa por el poder, insisto, se da dando en un contexto de absoluto caos, ¿no? Y eso se presta para los peores excesos. La novela Los usurpadores justamente da cuenta de eso. Es una especie de Guerra de Tronos, la serie de televisión, donde tres grandes poderes, aspirantes al poder, y sus cuartos de guerra, se creen en condiciones de poder hacer lo que les venga en gana con tal de zancadillar a sus oponentes, debilitar a los otros, fortalecer su propia posición, sin ningún presidente que tenga control sobre ellos, ningún partido político que imponga una plataforma ideológica, una norma, etcétera. Imposible prever por dónde venga el jinete del apocalipsis. Lo único que puedo decir es que como nunca antes los demonios están más sueltos. El crimen organizado se siente con derecho de participar ya en las definiciones políticas. De hecho, lo está haciendo desde hace tiempo en las presidencias municipales, en muchas de las regiones, en las gobernaturas. Hay ya un gobernador, ex candidato a la gobernatura de Tamaulipas, asesinado por el crimen organizado, como todos sabemos. Y creo que hacia el 2018 todavía esta sensación de participar e incidir va a ser más fuerte. Los militares están cansados de ser utilizados por la clase política y a veces incluso sacrificados, sin eximirlos evidentemente de los excesos que han cometido a lo largo de una guerra contra el crimen que en la práctica ha sido una guerra de ocupación territorial por parte del ejército sobre, sobre los habitantes en realidad, pero que también están muy cansados de esto
empresarios que bueno, desde hace años surgieron generando sus propios telebancadas para participar directamente como protagonistas en el juego del poder. Entonces, en efecto, hay muchos demonios sueltos, difícil predecir cómo van a participar o no, pero lo que está claro es que como nunca antes se sienten con el derecho de dar manotazos de cara a cómo se va a definir el poder próximamente. Yo creo que más bien hay un desencanto creciente del ciudadano sobre las esperanzas depositadas en los políticos. Es decir, la alternancia del PAN y sus 12 años y la frustración reinante, incluso los casos no solo de inoperancia política que mostró el régimen de Fox primero y el de Calderón después, sino también incluso de corrupción, el caso de Padres en Sonora, un gobernador con una avidez, una voracidad digna de cualquiera de los peores casos del PRI también, de los Duarte, de Veracruz o Chihuahua, revela que la alternancia panista, que durante 50 años enarboló la bandera de la corrección democrática y de la no corrupción, resultó absolutamente fallida. El PRD y todos los desencantos por los que ha pasado con sus propios casos de abuso del poder, de corrupción, de canibalismo entre las propias huestes. Una Morena que todavía entusiasma a algunos, pero que desde luego es un partido construido a partir de un liderazgo caudillista. Parecería que desdibuja frente a los ojos del ciudadano la perspectiva de que cualquier cambio pueda venir por una elección política. Y esto es sumamente preocupante porque es el desencanto último frente a la transición democrática. El descrédito de instituciones que alguna vez creímos que un IFE ciudadano podía recomponer a los políticos, una Suprema Corte que pensamos que podría tener la autonomía para obligar a los poderes a someterse a la justicia, los congresos que acaban siendo trinchera de dirigencias partidistas, todos estos instituciones autónomas que están nombradas por el Senado como cuotas partidarias. Todo esto ha provocado, insisto, también un desencanto en las posibilidades de un entramado institucional que nos protegiera de los excesos de los políticos. Entonces es muy peligrosa esta situación porque está claro que no viene por ahí, ¿no? La impunidad reina como nunca. Los delitos no denunciados son más altos hoy que hace 10 años, lo que revela el desencanto del ciudadano. Y en esa medida sí, me parece que no pintan bien las cosas, digamos, para una salida esperanzadora. Sí, bueno, yo creo que lo más lastimoso de todo esto es que en estas regiones perdidas, donde el México institucional casi ha desaparecido, donde se tiene más confianza en la banda del barrio, con todos los excesos que eso suponga, que en la comisaría de la policía o en una presidencia municipal corrupta, en donde la mayor parte de la población económicamente activa ya no trabaja en el aparato institucional, sino en las maneras que tiene la gente de inventarse formas de sobrevivir, da cuenta de que, en efecto, los ciudadanos, los jóvenes, están recurriendo ya a opciones que tienen que ver con hacerse su propia vida, porque el sistema les es ajeno, les es contrario, les obstaculiza, ¿no? Y ahí es donde surge la preocupación de chicos que en otro contexto habrían sido brillantes, como es el caso de mi personaje de la novela, Jonathan, con un IQ absolutamente desbordado, ingenioso y en el fondo de buen corazón, que se ven obligados, digamos, a
incursionar en todas estas zonas ocultas y zonas oscuras para poder darse una vida, ¿no? Pero luego también tenemos mis personajes centrales, que son los cuatro azules, que son hombres y mujeres, cuatro amigos, que han pasado por el poder, que se han contaminado en cierta manera, pero que no han caído en el cinismo desanimador o desalentador, y que de alguna manera siguen pensando que hay una responsabilidad para participar en la cosa pública y sobre todo en los asuntos que añaden a todos, y no dejar en manos de los políticos el destino de los demás. Esa es para mí la moraleja de mi novela en última instancia, que no hay manera de confiar en la política, pero sí encontrar en los pliegues de esta sociedad el periodista suelto por ahí, el político desencantado pero que todavía cree que puede hacer algo, el Jonathan que piensa que al final hay una alternativa, y sobre todo el deseo de no quedarse cruzados de brazos y hacer algo frente a estos usurpadores, frente a estos corruptos, frente a estos impunes, es lo que va jaloneando la posibilidad de... Mira, ese mismo impulso que en una mala expresión lleva al linchamiento en un barrio, o a que a 8 personas se resistan a un asaltador del autobús, por más desenlaces a veces sangrientos que tiene, lo que está revelando es que también hay un hartazgo para no dejarse, ¿no? Es decir, no voy a confiar en el policía, no voy a confiar, probablemente el conductor está coludido con ellos, pero pese a todo, no me voy a dejar, ¿no? Y si bien, como digo, tiene una variante terrible, que es el de la justicia por mano propia, también da cuenta de la resiliencia, pues, ¿no? De esta voluntad última de no rendirse. Y yo creo que hay algo ahí, y que se expresa a veces desde una lucha por el 3x3, una marcha, una rebelión en un autobús o en una combi, y todo eso está presente y tiene que ver con la fuerza de este pueblo mexicano que ha estado ahí hace 3 siglos y seguirá estando, a pesar de esos que intentan no joder a México, pero lo consiguen al final del día, ¿no? Yo creo que es más que una reivindicación, desde luego no venganza, más que una reivindicación tiene que ver, sí, con una posibilidad de sacar a luz infamias que uno como periodista ha conocido y que son, por una razón u otra, son imposibles de develar periodísticamente, porque no tenemos el documento, la declaración, la grabación, pero uno sabe porque o estuvo en una charla de sobremesa o se enteró del contenido de una charla de sobremesa que de otra manera no tiene salida, ¿no? Por supuesto. Y está también el deseo de develar esta sofisticadísima antropología del poder que, otra vez, solo la construcción de personajes en una novela nos permiten verdaderamente entrar en esas psicologías. Y sí, yo traía esa espinita clavada de todas estas zonas ocultas que no se revelan, ¿no? Hacer periodismo con la opacidad de la clase política, la impunidad de la clase política que tenemos, es como asomarse por el ojo de una cerradura y tratar de hacer una crónica de lo que sucede a través de lo que uno alcanza a oír y las pocas voces y palabras que se permiten escuchar. Es absolutamente imprescindible, pero es evidente que hay muchos rincones a los que no llega la iluminación, digamos, de la herramienta periodística. Pero el conocimiento de la clase política que te da tantos años de haber sido protagonista periodístico te va dando cuenta de qué sucede en esos rincones y te permite conjurarlos, por lo menos patentizarlos,
en una novela, como han sido en estas tres que he escrito. Y me permite a mí hacer una conexión con el lector a través de un thriller de suspenso que es intenso, que no puedes abandonar, que quieres seguir hasta la última página, y en el proceso se te van revelando, digamos, todos esos elementos, ¿no?